Saludos a todos. En la actividad anterior comenzamos el estudio del sistema nervioso central por las características morfofuncionales de la médula espinal, su porción filogenéticamente más antigua, derivada de la parte caudal del tubo neural y con una organización segmentaria. La misma es responsable de la inervación sensitiva y motora de la mayor parte de las estructuras del tronco y las extremidades. El cuadro que estamos observando, titulado Black and White, del autor Jackson Pollock, nos recuerda la compleja disposición de la formación reticular en el tronco encefálico. Es esta una estructura con una organización también segmentaria, pero más cercana a los suprasegmentos. Deriva de las vesículas cerebrales posterior y media, donde las sustancias gris y blanca muestran una organización diferente, sin perder la continuidad morfofuncional con la médula espinal. El estudio de este contenido permitirá interpretar la organización morfofuncional de la sustancia gris y blanca en el tronco encefálico y las bases de su integración con el cerebelo, con lo cual se explica cómo se produce la transición desde las estructuras segmentarias a las suprasegmentarias. El tronco encefálico está situado en la fosa craneal posterior, por delante del cerebelo y por debajo del tálamo óptico. Esta segunda imagen corresponde a una pieza anatómica que permite observar el tronco encefálico cortado sagitalmente. En su constitución intervienen tres porciones: la médula oblongada, el puente y el mesencéfalo. Sus relaciones morfofuncionales con el cerebelo se establecen a través de tres pares de brazos de sustancia blanca: los pedúnculos cerebelares superiores, extendidos entre el cerebelo y el mesencéfalo; los pedúnculos cerebelares inferiores, entre el cerebelo y la médula oblongada; y los pedúnculos cerebelares medios como una continuación lateral del puente. En correspondencia con su desarrollo embriológico, a partir del cerebro medio y cerebro posterior, a este nivel la luz del tubo neural está representada por el acueducto mesencefálico y el cuarto ventrículo, que serán objeto de estudio posteriormente. En el aspecto externo del tronco encefálico se distingue una vista o superficie anterior y otra posterior. Al estudiar los aspectos referidos a su configuración externa, deberá tenerse en cuenta un ordenamiento por superficies y porciones, considerando que sus características externas son expresiones de estructuras internas asociadas a diferentes funciones. En la superficie anterior, sus porciones se encuentran bien delimitadas. La médula oblongada se separa de la médula espinal por un plano convencional que se traza por el borde inferior de la decusación de las pirámides. El puente, a su vez, se encuentra delimitado de las estructuras vecinas por los surcos protuberanciales superior e inferior, y los pedúnculos cerebrales, que son la representación del mesencéfalo en la vista anterior, presentan como límite superior a las cintillas ópticas. En esta vista pueden apreciarse los orígenes aparentes de los nervios craneales, excepto el troclear, que aunque se ve aparecer lateralmente a los pedúnculos cerebrales, tiene su origen aparente en la cara posterior del mesencéfalo. En la vista posterior no es posible establecer una delimitación externa tan precisa entre sus partes. La parte inferior de la médula oblongada se continúa con la médula espinal, conservando un aspecto bastante semejante. Sin embargo, en su parte media, los funículos posteriores se abren y forman el triángulo inferior de la fosa romboidea. La cara posterior del puente constituye la parte superior o triángulo superior de la fosa romboidea. Las bases de ambos triángulos coinciden con las estrías medulares dispuestas transversalmente en la superficie. La fosa romboidea sirve de piso al cuarto ventrículo y en la misma se proyectan
estructuras que forman relieves como el núcleo del nervio hipogloso, que forma el trígono del mismo nombre, y los núcleos vestibulares hacia los ángulos laterales, entre otros. En el estudio independiente deberá precisarse la proyección de los núcleos de sustancia gris en la fosa romboidea. La cara posterior del mesencéfalo está constituida por una lámina cuadrangular con 4 eminencias, los colículos mesencefálicos superiores e inferiores, donde se localizan centros subcorticales de la visión y la audición respectivamente. Se observa también el origen aparente del nervio troclear. Al estudiar los aspectos relativos a la estructura interna de esta parte del encéfalo y recordando los componentes de la sustancia gris y blanca, es importante tener en cuenta la organización de estas últimas, de manera que se puedan identificar semejanzas y diferencias con respecto a su disposición en la médula espinal. La sustancia gris en el tronco encefálico forma pequeños núcleos y columnas, muchos de los cuales son homólogos funcionalmente a los cuernos de la médula espinal. De ellos, una parte constituyen núcleos de origen o de relevo de las fibras motoras y sensitivas respectivamente de los nervios craneales, como lo fueron en la médula para los nervios espinales. Otros están vinculados a diferentes funciones y no directamente a los nervios craneales. En la imagen que se muestra puede verse la proyección de los núcleos motores. Hay 2 núcleos motores autónomos, los núcleos salivatorios superior e inferior, correspondientes a la porción autónoma de los nervios craneales séptimo y noveno respectivamente. Otros centros nerviosos autónomos importantes del tronco encefálico son el centro vasomotor, localizado en la formación reticular central, y el centro respiratorio, situado en la vecindad de estos núcleos y vinculado con las neuronas motoras del nervio frénico, y desde el punto de vista químico, con los cambios de la presión parcial de CO2 en la sangre fundamentalmente. Estos contenidos deberán profundizarse en su estudio independiente. En esta proyección se observan los núcleos sensitivos de los nervios trigémino, facial, vestíbulo-coclear, glosofaríngeo y vago. Ahora observamos de conjunto ambos tipos de núcleos de los nervios craneales. Los de color rojo son motores y los de color azul son sensitivos. En cada porción del tronco encefálico se encuentran núcleos de sustancia gris de carácter suprasegmentario, dentro de los que merecen destacarse el núcleo rojo y la sustancia negra en el mesencéfalo, los núcleos propios del puente y los núcleos olivares en la médula oblongada, que cumplen importantes funciones vinculadas a la motricidad involuntaria. Sobre estos y otros núcleos es importante ampliar la información utilizando las orientaciones del CD de la asignatura. En la sustancia blanca del tronco encefálico se localizan fibras nerviosas de 3 tipos. Fibras largas, que forman parte de los tractos que habíamos mencionado en la médula espinal, que ascienden desde los diferentes segmentos conduciendo a la corteza cerebral y al cerebelo la información aferente, como los tractos espinotalámicos y espinocerebelares, así como los que descienden desde el cerebro hasta los segmentos de la médula espinal, como el tracto córtico-espinal, que ocupa un importante volumen en la porción anterior de los pedúnculos cerebrales y del puente, y que más caudalmente constituye las pirámides vulvares, cuyas fibras, en su gran mayoría, cruzan al lado contrario en la parte inferior de la médula oblongada, formándose la decusación de las pirámides. En este corte frontal del tronco encefálico pueden apreciarse las fibras del tracto córtico-espinal. Otro tipo de fibras de menor longitud se originan en el tronco y se dirigen a otras porciones del sistema nervioso, o se originan en estructuras fuera del tronco y vienen a terminar en él. Un ejemplo de ellas
son las fibras pontocerebelares que se muestran en la imagen. Un tercer tipo de fibras une estructuras dentro del propio tronco. En este grupo merece señalarse el fascículo longitudinal medial, que enlaza los núcleos motores oculares con los núcleos vestibulares y cocleares y con el núcleo motor del nervio espinal, garantizando la coordinación de los movimientos de la cabeza y los ojos y sus reacciones reflejas ante estímulos auditivos y del equilibrio. Este cuadro resume los tres grandes grupos de fibras nerviosas que forman la sustancia blanca del tronco encefálico. En la actualidad se dispone de técnicas diagnósticas imagenológicas como la resonancia magnética que nos permiten estudiar con gran fidelidad las características morfológicas del tronco encefálico e incluso de sus componentes estructurales, como se aprecia en la imagen que se muestra. Es recomendable, para desarrollar la actividad de estudio independiente de estos contenidos, seguir el algoritmo que se propone en esta diapositiva, a través del cual se facilitará el aprendizaje de las características morfofuncionales principales del tronco encefálico. La formación reticular es una de las estructuras ubicadas en el tronco encefálico. Reviste gran importancia para el funcionamiento del sistema nervioso y en la práctica médica. Es una zona localizada en toda la extensión del mismo y que por la disposición de sus células en forma de retículo, con gran número de sinapsis y fibras nerviosas, se ha denominado de esa manera. Presenta conexiones aferentes y eferentes con otras regiones del sistema nervioso, participando en diversas funciones de integración somática y autónoma, entre las que podemos señalar control de la actividad motora somática, mecanismos del sueño y la vigilia, mecanismos de atención y orientación, control de la entrada aferente, control de la actividad respiratoria, control de la actividad gastrointestinal, control de la actividad cardiovascular. Estas funciones se abordarán de manera particular en cada uno de los temas correspondientes. No obstante, por su importancia, analizaremos su participación en el control del tono muscular. El tono muscular es la contracción permanente e involuntaria, de grado variable y carácter reflejo, encaminado a conservar una aptitud y a mantener dispuesto el músculo para una contracción voluntaria subsiguiente. Cuando el tono está disminuido, se habla de flacidez, y cuando está incrementado, de espasticidad. Un grupo de núcleos de la formación reticular controla el nivel de actividad de las motoneuronas gamma a través de las vías retículo-espinales. A nivel del puente y extendiéndose hacia el mesencéfalo, hay núcleos a ambos lados de la línea media que ocupan una posición lateral y posterior, donde se originan los axones que forman el haz retículo espinal medial, cuyo efecto funcional es excitador sobre las motoneuronas gamma, aumentando el tono muscular. En la formación reticular vulvar o de la médula oblongada, existen otros núcleos en posición medial y anterior, de cuyas neuronas se originan los axones que forman el haz reticuloespinal lateral, cuyo efecto funcional es disminuir el nivel de actividad de las motoneuronas gamma y, en consecuencia, el tono muscular.
Puede apreciarse, además, que ambas porciones de la formación reticular, después de pasar por el tálamo, ejercen efectos sobre el nivel de actividad cortical, lo que explica su participación en procesos como la atención, el aprendizaje, la vigilia y el sueño, entre otros. Diferentes estructuras suprasegmentarias influyen sobre la formación reticular, modificando la actividad de sus porciones y, consecuentemente, el tono muscular en concordancia con la actividad motora que se desarrolla. Entre las estructuras que ejercen este tipo de acción sobre la formación reticular, podemos mencionar, por ejemplo, la corteza cerebral, el cerebelo, los ganglios basales y el aparato vestibular. En la diapositiva se observan algunas estructuras que actúan sobre la formación reticular, entre las que se encuentran el cerebelo, los núcleos vestibulares, la corteza y el núcleo rojo. Además, se representan sus efectos sobre las motoneuronas alfa y gamma de músculos flexores y extensores, y en consecuencia, sus efectos facilitadores o inhibidores del tono muscular. Normalmente, existe equilibrio entre las acciones de los núcleos vestibulares, la formación reticular continua y bulbar, que se refleja en una postura erecta adecuada. Como puede apreciarse además, una lesión a nivel mesencefálico intercolicular produce un desequilibrio a favor de las estructuras del tronco, que favorecen el tono extensor antigravitatorio, ya que la zona inhibidora de la formación reticular bulbar queda privada del efecto estimulador que ejercen en forma constante las fibras córtico-reticulares. Se produce entonces la rigidez de descerebración. Observen la posición que adoptan la cabeza y los miembros superiores e inferiores. Al terminar la actividad orientadora de hoy, es importante enfatizar en las ideas más relevantes relacionadas con estos contenidos. El tronco encefálico es una pequeña e importante estructura del sistema nervioso central que, aunque con carácter segmentario, por establecer relaciones directas de aferencia y eferencia con la periferia a través de los nervios craneales, contiene importantes núcleos suprasegmentarios, principalmente relacionados con el sistema motor extrapiramidal. La superficie del tronco encefálico presenta múltiples características que son expresión de la organización interna de las sustancias gris y blanca a este nivel, así como de sus relaciones aferentes y eferentes con las estructuras corporales. El tronco encefálico representa una importante encrucijada de fibras que no solo permiten el paso de vías en ambas direcciones, sino que constituye origen y terminación de un grupo de ellas, además de que presenta fibras extendidas entre distintas partes de sus componentes, lo cual explica su participación no solo en funciones de integración sensorial y motora, sino también en funciones superiores del sistema nervioso. La sustancia gris del tronco encefálico se organiza en dos grandes grupos de núcleos, aquellos relacionados directamente con los nervios craneales y otros de significación suprasegmentaria. El ajuste del tono muscular se realiza a través de los cambios que sobre la actividad de las motoneuronas gamma ejerce la formación reticular a través de las vías retículo-espinales y otras. Contemplar cuidadosamente las ruinas de esta ciudad en las cumbres más elevadas de los Andes peruanos nos hace pensar en el conocimiento de los incas sobre la fuerza de la gravedad para lograr el equilibrio necesario de estas maravillosas construcciones. Pero al mismo tiempo nos preguntamos, ¿cómo reacciona el sistema nervioso ante la acción de esta fuerza natural? La respuesta a esta interesante pregunta formará parte de la próxima actividad orientadora.